la alegría de la invitación. Gracias, Silvia, y en tu nombre, gracias a las compañeras y los compañeros que disponen un poco de su tiempo y de su reflexión para compartir un nosotros que nos hace mucha falta. La alegría de que como provinciana, otros provincianos estemos juntos y que compartamos esta reflexión. La Rioja es mi opción de vida, La Rioja es mi opción de realización personal, más allá de que no nací ahí, así que está muy bien decir que soy riojana, lo soy. Y la tercera alegría es ver compañeras, compañeros que hacía mucho tiempo no me encontraba. No quiero personalizar, porque voy a ser injusta, pero hay unos rostros que me encantan ver, después de mucho tiempo, de muchos WhatsApp, de muchos chats. La última alegría es estar con Mario, a quien yo respeto enormemente, con quien también hemos compartido muchos espacios de trabajo institucional, político, de discusión, y también a quien yo considero un profesional y un político que ha aportado enormemente a la reflexión y al trabajo, en particular del sistema bonaerense, que de por sí ya es un sistema interesantísimo como objeto político y de trabajo. Por lo tanto, la experiencia de Mario es una experiencia valiosísima. Me invitó con la pretensión de que comparta con ustedes básicamente algunas reflexiones en torno al accionar del Consejo Federal, habilitando después a una serie de preguntas, ojalá todas las que pueda responder se pongan a disposición, o las que intente al menos esbozar alguna reflexión. Pero no quisiera iniciar esa caracterización del trabajo del Consejo por estos tiempos sin permitirme dejar de decir dos o tres cuestiones que para mí son básicas y que las quiero compartir con compañeras y compañeros que están dispuestos a la reflexión. La primera de esas reflexión tiene que ver con algo que lo digo, que lo enuncio desde lo negativo, pero no es tal, pero quiero que se entienda que en realidad voy a hablar de una resistencia personal, pero también política e institucional, que tal vez creo que vamos a compartir. Esa primera resistencia tiene que ver a no querer permitirme ni permitir en los espacios donde me toca intervenir la definición de que estamos transitando un tiempo educativo perdido, un tiempo educativo devaluado, un tiempo educativo carente de horizonte. Lo digo categóricamente como primera definición porque para mí esto ordena, puedo decirlo en confianza, mi día a día. No admito ese tipo de afirmación, también ligada a una posición que no admite ser funcional, ya sea en alguna de mis actitudes como funcionaria o también en mis actitudes políticas y profesionales, con los mensajes, las prácticas, las operaciones que intentan poner en una situación de final a la escuela pública y también a la enseñanza pública, ¿no? Hay una convergencia de una posición política ideológica que se ha ido consolidando en nuestro país, que, potenciada con la pandemia, generan como una articulación conceptual bastante atractiva, ¿no? De que la pandemia tiene los efectos que tiene porque hay una escuela que está moribunda y un trabajo docente consecuente, ¿no? Entonces, si algo de dramatismo tiene este tiempo, es que ha puesto, no en jaque, sino en el empujón final a una escuela pública totalmente degradada, sin sentido, con prácticas estériles, etc. A mí me parece y ya yendo por la definición positiva, o por un posicionamiento que parece un poco para mí más alentador,
Yo cuando tengo que argumentar por qué digo que no es perdido, me pongo en el lugar de sostener que es un tiempo distinto, que es un tiempo político distinto. Y en la distinción, en la condición de lo distinto, introduzco una nota que a mí me sirve mucho para pensar este tiempo, que es denominar este tiempo como un tiempo de inflexión. Si vamos a buscar en los orígenes de lo que significa la inflexión, una de las formas de entender la inflexión es dejar atrás algo por un cambio inesperado, no previsto. Si tomamos este término en función de lo que estamos viviendo con la pandemia para mí es la inflexión. Y en ese sentido, este acontecimiento que atraviesa de manera singular e inédita al sistema educativo argentino y a los sistemas del mundo, nos pone ante la inflexión de dejar atrás, o la posibilidad en todo caso de dejar atrás, algunas cosas muy sabidas para nosotros, no siempre asumidas, pero muy sabidas, tanto de la política pública como del trabajo escolar, como del trabajo de las conducciones. Digo, hay muchas cosas ya sabidas sobre el sistema, e ir hacia adelante. Ahora, en un adelante que, como buena inflexión que es este tiempo, no podemos anticipar acabadamente. No se trata de un adelante claro, esclarecido, ordenador, sino más bien un hacia adelante, un horizonte que es escurridizo, tiene posibilidades anticipadas, pero no necesariamente esclarecidas en términos de los recorridos. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque de alguna manera esto que es un posicionamiento personal, político, no es en solitario, creo que somos muchos los que estamos sosteniendo colectivamente, con distintas intensidades, con distintas prácticas, esta percepción, y ojalá que pudiéramos coincidir en esto, de la necesidad de tomar este tiempo de inflexión como un tiempo propositivo, como un tiempo en el que la audacia y el coraje, permítanme estos términos, nos permiten, argumentar algunas de las decisiones que son necesarias tomar. Y dicho esto, traslado este tiempo de inflexión al trabajo en el Consejo Federal. El Consejo Federal pasó 4 años previos a nuestro gobierno actual de un trabajo sombrío, diría yo. La potencia que le dio el instrumento regulatorio que lo jerarquizó, la última ley nuestra nacional, quedó totalmente opacada por una práctica política que convirtió a este espacio en un espacio devaluado, sin discusión política, sin capacidad de reacción ante los escenarios que se desarrollaban, y con cierta complicidad, diría yo, a veces explícita, a veces no tanto, con algunas prácticas muy poco federales, si quieren, ¿no? Por decirlo elegantemente. Prácticas políticas de supuesta, entre comillas, concertación o de consensos, que en realidad eran más bien trabajos de escribanía, diríamos, en una metáfora un tanto fuerte, pero no menos creo cierto. La pretensión, a partir de la gestión en la que estamos, de darle un giro a la conceptualización que el macrismo le dio al federalismo educativo, muchos de ustedes lo habrán vivido en sus provincias. Te doy y haces, ¿no? La distribución de recursos fue una nota distintiva, pero la idea era que el recurso se debería usar como se quisiera, porque en realidad si se definía sobre, o se orientaba sobre la direccionalidad de los recursos, en realidad lo que se estaba haciendo era violar las autonomías jurisdiccionales. Esa forma de entender el federalismo entró en una profunda discusión que hasta ahora está presente. Nosotros llevamos 8 meses de esa discusión,
pero con algunos avances interesantes, no sin menos fricciones, no sin menos disputas. Mario, que ha participado mucho de estos espacios, sabe lo que es una asamblea, sabe lo que significa un proceso de negociación con 24 realidades absolutamente profundizadas en sus debilidades, desigualdades, inequidades durante este tiempo, pero realidades al fin. 24 voces para un único sistema, 24 posiciones para lo común, 24 posiciones que deben renunciar a lo propio en pos de lo común, sin dejar de renunciar a las condiciones que le dan identidad, tradición y representación a un sistema local. Entonces, el ámbito del Consejo se ha convertido, hoy por hoy, y vuelvo a meter aquí la coyuntura que significa la pandemia, en un lugar de tiempos interesantes, dirían algunos, en términos de lo que puede llegar a construirse en él. Me gusta ordenar un poco la tarea del Consejo, que no está escindida de la tarea del Ministerio, digo, y acá el Consejo como órgano de concertación tiene un diálogo muy, muy sostenido y una relación de interacción muy estrecha con las definiciones del Ministerio Nacional y con las definiciones de nuestro proyecto político, pero me gustaría señalar que en este momento, a veces no tan claramente visibles para todos, pero sí pensados de esta manera, hay tres grandes modos de organizar las decisiones políticas. Hay un conjunto de definiciones que yo llamaría políticas de cuidado, hay otro conjunto de definiciones que yo denomino políticas de acompañamiento y sostén, y hay otro conjunto de definiciones que son las políticas escolares. Esto no es una categorización demasiado teórica, pero sí a mí me sirven esta manera de organizarlas para poder explicitar algunos sentidos. Dentro de lo que yo denomino las políticas de cuidado, creo que es tal vez la más transparente, la más clara para todos, aparecen básicamente los protocolos. El Consejo Federal ha tenido una intervención muy activa en la definición de todos los protocolos que regulan hoy la educación obligatoria y la formación docente. Sintéticamente, desde el parate de la actividad presencial hasta la definición de cuáles serían las condiciones de salud y seguridad para el retorno a clase, ha sido una de las tareas de mayor trabajo del Consejo en vinculación con el mandato presidencial de que sea el Ministerio quien se tiene que hacer cargo de estas definiciones, y las recomendaciones de esto que se conoce como el Consejo Asesor, este consejo multisectorial que ha dado una serie de recomendaciones muy precisas con respecto a la posibilidad de un horizonte de retorno al trabajo presencial. Las políticas de cuidado también han tenido otras expresiones, como por ejemplo los financiamientos que se han acordado federalmente, alrededor de 2.500 millones de pesos están hoy en circulación en las provincias, para sostener justamente el retorno. Es decir, fondos a utilizar para garantizar esta habitabilidad deseada de los espacios escolares, más todo lo que son las normas de higiene que ustedes, como yo, conocemos ya, nos hemos vuelto especialistas en esas normas de bioseguridad, a los efectos de potencialmente cuando se dé el retorno esas condiciones estén garantizadas. También todas las condiciones de infraestructura podrían entrar en general en estas normas de cuidado. Dentro de las políticas de acompañamiento, el segundo gran grupo en el que ha participado el Consejo, hay dos definiciones muy fuertes. Una, muy novel, la que comenzó, digo, novel en el sentido que apenas arrancó la pandemia, comenzamos con esa acción, que es el programa de continuidad pedagógica, si quieren decirlo así. Argentina tomó esa denominación, que es también distintiva en Latinoamérica y en general en los países donde
estas definiciones se han tomado a nivel de sistema, no han tenido las características de procesos de concertación federal como en Argentina, y dentro de la continuidad pedagógica, dos líneas muy fuertes. Una, el Seguimos Educando, que muchos de ustedes conocen en su expresión material a través de los cuadernillos, de los programas de televisión, de radio, pero también de orientaciones, lineamientos, asistencias técnicas, trabajo con las provincias y demás. Y otro que es muy novel, que hace apenas unos días ha sido aprobado por el Consejo Federal, que es el programa Acompañar Puentes de Igualdad. Este programa que pasa a ocupar una centralidad relevante, y digo por qué, está destinado básicamente a que esta pandemia no haga más daño del que debiera, que esta pandemia no se ensañe con la pobreza, que esta pandemia no nos deje en peores condiciones de las que ya veníamos laboriosamente saliendo antes de que aconteciera. Básicamente es un programa destinado a adolescentes y jóvenes que por distintas razones no pudieron dar continuidad a su vinculación escolar y una vinculación escolar efectiva, y la idea de pensar puentes socioeducativos, culturales, recreativos, científicos, tecnológicos. Aquí nos está acompañando también Graciela Frigerio, y le agradezco mucho que haya decidido dar parte de su tiempo a esta. Graciela está a cargo del programa, así que después, si quiere, se puede preguntar algunas cosas, pero tenemos más de 30 líneas de trabajo que integran, dan vida al acompañar, y que entran dentro de esta línea de políticas de acompañamiento y sostén. La última, la más estelar, pero estelar porque nosotros digo, no podemos dejar de reconocer nuestra matriz escolar, tiene que ver con el conjunto de definiciones que el Consejo ha decidido tomar en relación a lo que sería la enseñanza, la evaluación y la organización institucional. Y tal vez esto que yo señalaba antes de la osadía, de la valentía, de la necesidad de encontrarle en este tiempo su riqueza y su potencialidad, ahí es donde hemos jugado cartas un poco más provocadoras, que están haciendo un ruido necesario, saludable a mi criterio, que van a seguir haciendo ruido y que nosotros esperamos que no sean pocas nueces, ¿no? Que no sea mucho ruido y pocas nueces, sino que al contrario, en cada uno de los sistemas, estas definiciones fuertes que se han tomado puedan de alguna manera dar algunos virajes necesarios a problemas preexistentes y nuevos. Básicamente lo que hemos definido en las políticas de enseñanza, de evaluación y de reorganización institucional es darnos el permiso para pensar que esta coyuntura tan dramática, tan desagradable, tan compleja en su abordaje, sea un puente. La podamos transitar como un puente que nos lleve a otro escenario. Así como utilizamos la metáfora del puente en el acompañar, también estas resoluciones son instrumentos políticos de puente, de transición, de enlace con otro escenario. Las resoluciones toman ese escenario integralmente. Van desde repensar los tiempos escolares, los agrupamientos, las organizaciones de la enseñanza, la priorización de los contenidos, hasta las formas de enseñar y de evaluar de manera integral. Son un único problema, una única preocupación y un único objeto de trabajo. Son tres piezas diferentes por la complejidad técnica, incluso regulatoria, con lo que había que poner. Podríamos haber armado una sola, pero la idea con los ministros fue armar tres piezas lo suficientemente didácticas desde la perspectiva política para que pudieran orientar al docente de a pie o al funcionario que tuviera que tomar la decisión con respecto a él. Las notas más distintivas, y con esto voy terminando para después hablar
cuando quieran sobre las preguntas, tienen que ver con pasar a otro paradigma de evaluación, no que no conociéramos, pero que pocas veces lo pudimos aplicar, como es esto de la evaluación formativa. Dejar de lado algunas convenciones profundamente arraigadas en el sistema, como el sistema de calificación convencional, y pasar a informes de progreso. Repensar conceptos que teníamos ya esbozados en algunas definiciones previas, como se acuerdan algunos la famosa 93 que reguló las políticas de educación secundaria, que son la idea de unidad pedagógica, la idea de ciclo, también lo vimos en su momento cuando vimos el primer ciclo de la primaria, es decir, que hoy formalmente el Consejo Federal dijo que la organización de la enseñanza en Argentina es por ciclos, que la organización de la enseñanza en Argentina respeta una concepción de unidad pedagógica, que la trayectoria escolar es una, que los tramos de pasaje entre niveles son periodos especiales de trabajo. Alteró la noción de ciclo, de ciclo escolar, de ciclo lectivo, se ha alterado. Se ha alterado también la noción de los agrupamientos, expresamente las resoluciones establecen que hay 3 formas de escolarización válidas en Argentina a partir de la pandemia, y tal vez perduren, no lo sabemos, la presencial, la no presencial y la combinada, y así sigue dando detalles y ejemplos cada una de estas resoluciones, con la pretensión, vuelvo a insistir, de no mirar con la pared que tenemos adelante, sino tratar de correrla un poco y mirar después de la pandemia. ¿Qué está sucediendo hasta ahora? Lo que era esperable. Adhesiones, refutaciones, críticas infundadas, pero, y esto creo que es para celebrar, un enorme trabajo territorial. Las jurisdicciones han intentado, están intentando poner sobre la mesa una agenda diferente. En ese sentido, digo, acá tenemos un hecho tangible de cómo no estamos en un tiempo perdido. Creo que tenemos un hecho tangible en estas herramientas, cómo la política puede transformar la realidad, y creo que también tenemos un hecho tangible de cómo pasar de caracterizar las desigualdades o de conceptualizar en el plano teórico las desigualdades, podemos pasar a hechos concretos, en un sistema que no está muerto, en un sistema que no está cristalizado, que está afectado, pero que puede ser repensado y reorganizado de otra manera. Bueno, gracias Marisa, un desafío, ¿no, Mario? ¿Cómo te dejó picando ahí la idea de que estamos en plena transformación educativa en el supuesto peor momento, ¿no? Silvina no tiene micrófono, Mario. Bueno, primero te agradezco, Silvia, que me hayas invitado a este espacio. En primer lugar, por el valor educativo que tiene, por los compañeros que lo están integrando. Muchos amigos, muchos con los que estuvimos juntos en gestión, otros en la militancia política, muchos a los que hemos visto tantas veces en el mundo académico, a los que he leído, a los que admiro. Por lo tanto, voy a ser muy obediente en el sentido de la brevedad, porque da gusto escuchar a otros, ¿no? Y agradezco también al partido, ¿no? Estamos en un ámbito político, no solo educativo, así que a Nuevo Encuentro y a Martín, ¿no? A Martín Sabatella, particularmente. Y un gusto también, soy recíproco con Marisa. Trabajé mucho con Marisa y me encanta escucharla y compartir con ella. Y la serenidad y la profundidad que tiene, y la humildad que tiene. Necesitamos dirigentes políticos de ese estilo, me parece. Bueno, voy a arrancar, digo, este marco de la pandemia aparecen
dos conceptos o dos frases que se han hecho extremadamente populares y que todo el mundo siempre repite en cada oportunidad que puede y la ubica donde puede. Una es que la crisis es una oportunidad, ¿no? La crisis es una oportunidad, es una mirada optimista, a veces hasta casi de un entusiasmo ingenuo, decir qué suerte llegó la crisis, ahora vamos a tener una oportunidad. Vamos a hacer una gran sociedad cuando podamos hacer transformaciones profundas sin crisis de por medio, ¿no? En general las grandes transformaciones se hacen o porque llega una guerra, o porque hay una guerra civil, o porque hay una catástrofe natural o social, y las sociedades creo que tienen que tratar de lograr transformaciones profundas sin crisis de por medio. Pero bueno, ahora estamos en la crisis, y yo creo que la crisis a veces no es una oportunidad. Entonces eso es lo primero que quiero decir antes de arrancar como base. No creo que la crisis asegure el futuro. O por lo menos no asegura el futuro que queremos si no hacemos algo para que ese futuro se parezca a lo que queremos. Y eso implica hoy, ¿no? Hacer hoy acciones al futuro. Porque yo creo que lo único que sirve para tener esperanza es que haya acciones previas que fundamenten tener esperanza. Si no, va a ser muy, muy dificultoso. Y lo otro que aparece siempre en la gestión, nos cruza siempre esa idea de, bueno, hay que separar lo urgente de lo importante, siempre nos ocupamos de lo urgente, nunca nos ocupamos de lo importante, ese binomio urgente e importante. Bueno, yo creo que hoy lo urgente es lo importante. Me parece que hoy las cosas importantes son las que hay que hacer urgentemente. Y la verdad es que esto yo lo pensaba decir previo a Marisa, y Marisa habló de lo importante. Y lo dijo con tono de urgencia, y eso me parece que es interesante. Yo sé que rondan muchos interrogantes alrededor de todos nosotros respecto a cómo va a ser la vuelta a las instituciones educativas, cómo va a pesar la experiencia acumulada en estos meses y además cómo vamos a evaluar esa experiencia, cómo va a seguir a futuro la relación de la institución escolar con la familia y con los estudiantes. Estuvimos un año de relaciones distintas, incluso entre colegas. Y cómo vamos a recibir una escuela que vivió una conectividad acelerada, algo que recorría el sistema educativo, ¿no? Y que algunos llamaban educación a distancia, o tenía otros nombres, otras conceptualizaciones, pero de repente fue una virtualidad acelerada en donde tuvimos que responder rápidamente, y felizmente respondimos como buenos docentes, no como buenos tecnólogos, ¿no? Porque la verdad necesitaban más docentes que tecnólogos, aun cuando, sin duda, todos nosotros tuvimos que adquirir rápidamente conocimientos y habilidades que no teníamos antes. Por ejemplo, el Zoom, que estamos acá, tan familiar para todos de un día para otro. Pero bueno, pero esa escuela, ¿cómo va a volver la escuela? ¿Va a volver igual a sí misma? ¿Va a volver totalmente distinta? Marisa planteaba 3 modelos, y es cierto que hay quienes quisieran que ese inmenso invento, ese extraordinario invento que fue del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, que fue Internet, acompañado por mucho en esta situación por otro inmenso, extraordinario del siglo XXI. Yo a veces cuando doy clase le digo a los alumnos que a veces sospecho que el siglo XXI empezó ese día que Steve Jobs presentó el iPhone, esa revolución tremenda, no va a reemplazar a otro invento mucho más extraordinario de la modernidad que es la escuela, ¿no? Ahora, hay que ver qué escuela vuelve, ¿no? Qué escuela regresa, y ahí los interrogantes que tenemos son muchos, porque venimos de un año muy
muy complejo, un año que se nos desarticuló el tiempo, las planificaciones, los diseños curriculares, y todas las relaciones, ¿no? Y que aumentó las desigualdades. Y habría que pensar cómo vamos a reparar eso. Entonces yo digo, como una afirmación, digamos, de lo que viene, de la experiencia de la pandemia y de lo que va a venir, porque quiero plantear una agenda básica. Este año 2020 no vamos a tener educación presencial. No vamos a volver a la escuela como la conocíamos antes de la pandemia, ¿no? Tuvimos optimismo, ¿se acuerdan? La Universidad de Buenos Aires pensaba que esto arrancaba después de Semana Santa. Algunos sospechábamos que no, pero otros pensaban que sí. Nadie éramos muy seguros en ese momento. Después nadie dudamos que iba a ser después del receso de invierno. Y ahora sabemos que esto no va a ser en el 2020. Por lo tanto, yo quisiera plantear una agenda básica. Me voy a parar mucho en lo que dijo Marisa, y no quiero volver a ello, pero me parece que tenemos que tener una agenda que contemple 3 situaciones. Y uno es el cierre del 2020, ¿no? Yo creo que tenemos que cerrar el 2020. Y eso hay que hacerlo explícito. Yo recién había leído algunos documentos del Consejo Federal. Marisa lo explicó tan bien que yo desearía que Marisa recorriera los canales de televisión explicándolo así. Porque esos conceptos tan claros se tienen que hacer carne en el pueblo, porque el pueblo entiende pocas cosas, ¿no? El pueblo entiende que hay 1, 4, pasó, no pasó, lo mandaron a un examen, hay recreo, digo, conoce los ritos de la educación y me parece que tiene que tener bien claro nuestro pueblo cómo va a ser el cierre de sus hijos este año. Y en eso yo siempre pensé en la gestión y hoy lo reafirmo. Por eso estaba tan gratamente sorprendido, felizmente, de escucharla a Marisa con esa claridad, porque ahora tengo más argumentos en mi debate cotidiano, pero la verdad es que uno tiene, cuando está en la gestión, tiene documentos académicos, que son los que le dan espesor y sustento a cualquier medida que uno tiene. Eso lo tiene que transformar en plan político, porque si no es muy incomprensible. Y luego el plan político lo tiene que transformar en plan comunicacional, porque después hay que discutir en intratables. No hay que discutir en la Sorbona, digamos. Ojalá que tuviésemos que discutir en un congreso. Después tenemos que discutir y dar imágenes pocas y muy claras de lo que va a ocurrir. Repiten, no repiten, qué es un ciclo. Porque para nosotros es muy cotidiano todo eso. Y me parece que es una inmensa tarea político-pedagógica explicar esto que recién Marisa dijo con tanta claridad y que aparte yo apoyo, ¿no? Esta idea de otro paradigma de evaluación, de otra unidad, de otra idea de unidad pedagógica, el ciclo. Yo viví la decisión mínima, reformista, moderada, casi timorata, de hacer una unidad pedagógica entre primer grado y segundo grado. Lo que se podía llamar no hay repitencia en primer grado. Y fue tremendo, ¿no? Lo que fue el debate público de eso, ¿no? Basado en el facilismo, o basado en que se fomenta la vagancia, ¿no? Como si un chico de 6 años tenga dificultades en la escuela porque va. La categoría vagancia a los 6 años no existe, existen otros problemas, ¿no? Y entonces, digo, me parece que hay que tenerlo en cuenta, o me imagino que el gobierno debe tener en cuenta, pero yo lo planteo, el cierre del 2020 es muy importante, y las jurisdicciones me parece que también tienen que pensarlo. Y dar muchas alternativas, porque después viene el segundo tema, que es el inicio del 2021, y hay que pensarlo también.
Y todo hay que pensarlo hoy, no es que el inicio del 2021 bueno, lo dejamos y lo pensamos en febrero. Y el inicio del 2021 no va a ser tal vez en marzo, capaz que es en mayo, capaz que es en junio. Dependemos de la vacuna, dependemos de una serie de decisiones sanitarias que como decía Marisa bien, no está en nuestras manos. Entonces yo plantearía también como segundo punto, el primer punto, cierre del 2020 con claridad, y en el segundo punto, el inicio del 2021, con todas las alternativas que va a tener eso, seguramente. Y que seguramente va a ser heterogéneo, y seguramente va a ser por región, y seguramente va a ser por situación sanitaria de la zona, y por posibilidad de respuestas, ¿no? A mí me presentaron hoy como que sé mucho de la provincia de Buenos Aires. Bueno, yo alertaría en la provincia de Buenos Aires que el secundario del conurbano va a ser muy difícil el regreso. ¿Por qué? Porque hay hacinamiento, porque hay escuelas de 2.000 alumnos con 3 turnos, y porque el secundario aparte tiene los docentes que viajan de un lado a otro en el transporte público, y como la pandemia fue una crisis de la megalópolis, aparte de todo, no se va a poder seguir viviendo igual en las megalópolis como hasta ahora, por lo menos en lo que hace el transporte público, con lo que no va a surgir el problema del llamado profesor taxi, pero concentrar horas no es fácil. Por lo tanto, como concentrar horas no es fácil, porque hay contradicciones. Si queremos hacer escuelas más pequeñas, más personalizadas, donde no haya 15 primeros años, sino que haya 3 o 2 o 3 primeros años para poder trabajar con los alumnos de mejor manera, bueno, en esas escuelas más pequeñas, más humanizadas, digámosle, es más difícil concentrar horarios. Si yo tengo 15 primeros años, es más fácil concentrar horarios. Entonces, vamos a tener que pensar otro tipo de formato escolar, y el secundario me parece que eso es clave. Ahora, también sabemos que el profesor que se traslada en forma permanente va a disminuir, y vamos a tener que pensar entonces, por lo tanto, un tema muy dificultoso, pero bueno, como aquí hay compañeros con los que he compartido muchas paritarias, no del mismo lado. Entonces, ese es el problema. Algún día quisiera estar del otro lado, pero realmente vamos a tener que discutir el cargo docente, ¿no? Porque la concentración horaria va a llevar a discutir eso, y aparte la virtualidad va a llevar a discutir eso. No vamos a poder tener una escuela virtual o mixta, como planteó Marisa, con la misma concepción que la concepción del cargo docente del siglo XIX, que está solo vinculado al momento que uno está dentro del aula. Entonces, bueno, me parece que hay una larga lista de una agenda incómoda, de una agenda tensa, que nos va a tener que llevar a adaptar, y también me animo a decirlo en un ámbito que yo sé que hay muchos compañeros que militan y con la inmensa honestidad que lo hacen en los gremios, vamos a tener que revisar las normativas, ¿no?, de los reglamentos de escuelas y aún del propio estatuto, al cual siempre digo que es una pena que no se hayan incorporado los extraordinarios acuerdos paritarios, y por lo tanto es un estatuto retrasado con respecto al progreso que implicaron los acuerdos paritarios. Y después del regreso a la escuela, y del regreso a la escuela Marisa ya habló de los protocolos y planteó el tema que había que plantear, y esa imagen del puente, así que yo no voy a hablar de ello, pero creo que esto hay que acompañarlo con la política, y creo que hay que acompañarlo con una épica política que necesita imprescindiblemente del Estado, pero que también necesita de la comunidad. No es Estado solo, es Estado y comunidad. Yo sé que hay programas en el Ministerio Nacional que van en ese camino, y que están aparte conducidos por los que yo más confío y quiero, así que con eso estoy tranquilo, pero bueno, lo reafirmo, digo, un proyecto épico comunitario
que junto al Estado, por lo menos se ocupe de dos cosas, para mí básicas. Una es la infraestructura, porque volver a la escuela con todos los protocolos vamos a tener que tener infraestructuras adecuadas. Y tenemos una historia muy dificultosa con eso que se remonta para dejar tranquilo a todos a mi gestión, no resueltas. O sea que, y a eso, bueno, las crisis posteriores y la pandemia. Piensen que debe haber edificios que están cerrados desde hace 8 meses. Por lo tanto, lo que se acumula de deterioro en 8 meses de edificio cerrado, que no tiene mantenimiento, más seguramente el vandalismo y los robos que muchos sufren, nos tiene que poner hoy a pensar eso. Porque un día va a llegar la buena noticia sanitaria de que podemos volver a la escuela y tenemos que tener eso en concreto. Y por el otro lado, yo digo la escolarización, ¿no? Porque esta crisis, que es una crisis que ojalá que sea una oportunidad, pero no me lo asegura que lo sea, tiene daños, va a tener daños, hay un costo de daños grande, vamos a tener pérdidas. Y eso hay que repararlas, pero primero hay que cuantificarlas. Y cuántos alumnos no se han conectado. Y además, cuántos hay que se conectaron, pero de manera débil, de manera muy alternativa o muy dispar. Y cuántos hay que se conectaron, pero no les interesó el aprendizaje, ¿no? Y cuántos hay que sí, y cuántos hay con distintas realidades. Me parece que tenemos que tener a todos en la escuela. Me parece que ahí está la otra épica. Yo creo que la mayor de las épicas, que es una gran movilización comunitaria y de los estamentos de los estados para que todos los chicos estén en la escuela. Ahora, esto se hace a nivel local. Por lo menos yo pienso en la provincia de Buenos Aires, la realidad que conozco más y que tiene 135 municipios, y esto se hace a nivel local y con las instituciones locales, estatales y no estatales. Con el municipio, con la provincia en primer lugar, el Estado provincial y el Estado municipal, pero además de eso, los gremios y aparte de ello, el Consejo Escolar, pero aparte de ello, las empresas y los sindicatos y las iglesias y los movimientos sociales y la sociedad de fomento, y aparte fraccionando el distrito para saber en cada zona cuáles son los chicos que no están. Porque recién cuando los tengamos a todos adentro vamos a saber quién necesita más apoyo escolar, quién ha hecho una muy buena experiencia educativa. Y no estoy pensando en experiencia educativa en la experiencia clásica, de cuántos saben, ¿no? Pero ver cómo regresan a la presencialidad. Me parece que eso es muy importante. Y quiero cerrar con 3 cosas. Voy a ver si puedo ser rápido. Una es que había una agenda antes de la pandemia y que me parece que esa agenda está viva y hay que retomarla inmediatamente. No digo eso que se haya abandonado. Estoy hablando de una agenda educativa para el futuro de la nación, digamos. Sentido de una educación que acompañe a una transformación productiva y capacite para los nuevos trabajos, y por lo tanto que jerarquice la formación profesional. Hoy el ministro Trota lo dijo en otro encuentro que tuvimos antes, y hay que acompañarlo profundamente eso. La formación profesional es invisible y es secundarizada o disminuida. Creo que hay que ponerla como una de las inmensas alternativas que tienen los jóvenes, pero también para capacitar a los trabajadores argentinos. En segundo lugar, creo que la Argentina necesita una educación que ayude a convivir. Por supuesto que la lucha contra el hambre y la igualdad es la primera base para convivir, pero después tenemos que aprender a convivir socialmente. Una educación que profundice
algo que Marisa puso como eje de su charla y yo estoy como fanáticamente de acuerdo, que es una educación para la unión nacional, el federalismo y la unidad continental. Yo creo que con una educación que democratice a la Argentina, que profundice la democracia. De esta crisis no se puede salir ni cediendo soberanía, ni cediendo democracia, ni cediendo justicia social. Y en último lugar, lo que todos sabemos y el gobierno tiene como bandera, que es la ciencia y la tecnología, y la innovación y la investigación, porque ahí se disputa, usando una muy vieja palabra, voy a usar una muy vieja palabra, pero estamos entre amigos, no, ahí se disputa la liberación, ¿no? En la ciencia, en la tecnología, en el conocimiento, y me parece que esa es una agenda previa que tenemos que impulsarla, ¿no? Ciencia, tecnología, democracia y convivencia social para una transformación de la Argentina. Y por último, ¿no? De tantas cosas que me gustaría decir, pero y salió en el debate, con Silvia estuvimos recién y con Marisa en otro debate con el ministro, salió ahí por las colectoras, salió eso, pero digo, pero el tema es el día que tengamos todo ordenado, ¿no? El día que tengamos ya la escuela preparada, los mejores edificios, el día que se dé el milagro de que la agenda que todos queremos ocurra, digamos, ¿no? Buenos sueldos, docentes bien preparados, bueno, todo lo que nosotros sabemos que hay que hacer. Con Silvia hemos trabajado mucho en el tema de formación docente, que creo que es clave, pero es para después discutirlo, pero me parece que el día que tengamos todo, nos tenemos que preguntar para enseñar qué, ¿no? Y no me y capaz que está mal dicho, no me quiero encerrar en enseñar qué por los contenidos, sino enseñar cómo, o desde qué matriz de pensamiento, diría yo. Voy a ser directo. Una escuela puede ser excelente, salir primera en PISA y enseña a ser una colonia, ¿no? Entonces, puede haber una buena escuela que enseñe a ser una colonia, o puede haber una buena escuela que enseñe que hay gente que tiene mérito y otra gente que no tiene mérito. Entonces, me parece que la matriz de pensamiento es clave en todo esto. Y que yo lo digo como en mi gestión no lo pude debatir eso. Es un tema que por falencias, por debilidades, por otras coyunturas o urgencias, no llegué a ese estadio de la discusión, pero me parece que sería importante en algún momento poder discutir para qué la ciencia, ¿no? Para qué las ciencias sociales, para qué las ciencias duras, para qué el arte, ¿no? Y desde dónde, ¿no? Porque nuestra escuela fue muy exitosa en construir la nacionalidad argentina y fue muy exitosa en una serie de ritos para que la Argentina se piense a sí misma como Argentina blanca. Yo diría una palabra que me cuesta pronunciar, inventé esa palabra y ahora me cuesta pronunciarla, pero deslatinoamericanizada, ¿no? La escuela fue exitosa en deslatinoamericanizar la Argentina. Entonces me parece que hay que repensar por esos lados, y agregarle a eso algunas cosas que yo vengo pensando y repitiendo, y con esto les juro que cierro. La pandemia, Marisa decía, cuando hablaba de la inflexión, lo no previsto, dijo, ¿no? Y yo creo que hay que trabajar con una pedagogía de lo impensado, porque la pandemia mostró que la idea conservadora de que había una sola alternativa de modo de vivir se derrumbó en 24 horas. Por lo tanto, seguramente hay otros modos de producir y otros modos de distribuir y otros modos de organizar la familia, pero en la escuela eso no se ve como alternativa, porque se enseña lo natural, lo previsible. Por lo tanto, una pedagogía que ayuda a pensar lo impensable, una pedagogía que ayude a buen vivir, una pedagogía que ayuda a desprejuiciar,
La pandemia nos llenó de prejuicios, los chinos, los pobres, los viejos, ¿no? Endemoniábamos a quien podíamos y buscábamos el culpable. Me parece que una pedagogía del desprejuicio tiene que ser clave en esto. Y por otro lado, una escuela que enseña a ver, ¿no? Porque de repente vino la pandemia y vimos a los pobres, a los que vivían en las villas, vimos los pasillos de las villas por televisión, los vimos por miedo, ¿no? Vimos los geriátricos. Imaginen lo que deben ser los campos de concentración de migrantes o de refugiados, los descartados, ¿no? Los invisibles. Me parece que la escuela tiene que enseñar a vivir, a ver, tiene que enseñar a ver. Porque si uno ve, puede pensar lo impensado, y si piensa lo impensado, puede pensar una mejor forma de vivir, y entonces puede ser más desprejuiciado y ser más libre en sus análisis y en sus convivencias. Yo creo que eso mejora la convivencia. Bueno, paro acá, Silvia, cumpliendo desobedientemente el tiempo.